Acuérdate de ese espectáculo tal. Bueno chicos, Silencio, vamos a silencio. hacer pierna. La parte de la diáfisis, epífisis distal de la tibia, pierna, tobillo y pie, la hacemos en la siguiente, pero vamos a ver esta zona que es la rodilla, que es muy importante, es una de las articulaciones que más sufren en nuestro cuerpo. Y entonces tenemos este hueso, que es la tibia y el peroné. El esqueleto de la pierna está formado por la tibia y el peroné, igual que el esqueleto del antebrazo, que se forma por el cúbito y el radio. Entonces tenemos la articulación de la rodilla, que es la articulación femorotibial, y la articulación del tobillo, que es una articulación triple, ¿no? Que es que está formada por la tibia, el peroné y el astrágalo. Esa articulación es la tibio-peroneo-astragalina, ¿no? Que es una tronclear, ¿no? Es una polea. Aunque haga movimientos de inversión y de eversión del pie, finalmente, anatómicamente la consideramos una polea, ¿no? Igual que la rodilla, que también es una polea, la articulación femorotibial. En esta zona, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la tuberosidad anterior de la tibia, tenemos las espinas tibiales o tubérculos tibiales que definen la zona de los platillos tibiales donde se insertan estos fibrocartílagos interarticulares muy fuertes, que son los meniscos, que sirven para amortiguar. Y por supuesto es un hueso triangular, ¿no? Es un hueso triangular que tiene la arista hacia adelante, o sea que tiene una cara anterointerna o anteromedial, que es esta, que está sombreadita, una cara anteroexterna o anterolateral y una cara posterior, ¿no? Y presta inserciones musculares no en todas las caras, porque la cara anterointerna de la tibia es un hueso interno, y está hacia adentro, el peroné afuera, ¿no? Entonces, la cara anterointerna tiene que ver con la relación inmediata, es la piel, ¿no? Es decir, nosotros podemos palpar tranquilamente la cara anterointerna de la tibia, es lo que habitualmente le llamamos en forma coloquial canilla, ¿no? Y es una zona muy mal irrigada, totalmente distinto a la zona, a la parte anteroexterna de la pierna, ¿no? Que hay colchón muscular, que es una zona ricamente irrigada, hay músculo. Entonces no hay tantas lesiones por un problema de hipoxia, por un problema de varices, un problema de insuficiencia venosa crónica, que sí ocurre, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Imagínense que hay piel, aquí hay un poco de grasita, por ahí, ¿no? Unos adipocitos que siempre hay, la fascia, ¿no? De los bobos nada más, o sea, me refiero al tejido laminar, del tejido celular subcutáneo, y la piel, o sea, ¿qué tenemos? Piel sobre hueso, con un poquito de grasa intermedia. Entonces es una zona vulnerable, una zona que tiene vasos sanguíneos que son plexos dermosubdérmicos de mala calidad. Entonces cuando vos tenés un problema de insuficiencia venosa, que ya de por sí tenés un problema circulatorio, si hay una herida, ya sabemos que si hay una herida y hay insuficiencia venosa y hay varices, entonces puede ocurrir una varicorragia. Y si hay varicorragia, hay sangrado por la varice. Y si eso ocurre, entonces puede penetrar una bacteria que tenemos en la piel. La piel está llena de bacterias. Está llena de bacterias que pueden ser saprófitas, por un lado, como el Cutibacterium agnes en la cara, que es una bacteria saprófita, pero también hay bacterias patógenas que no entran porque tenemos barrera cutánea, ¿no? La piel tiene, la epidermis que ustedes ya estudiaron con el doctor Munive, es un tejido poliestratificado plano. Hay muchísimas células epidérmicas, básicamente son más de 40 capas de células una arriba de la otra, desde el estrato basal hasta el córneo, ¿no? Entonces hay mucha barrera, entonces es difícil que además la dermis, que es el tejido que está por debajo del epidermis, que es el tejido conectivo, tiene mucho vaso sanguíneo, está muy ricamente inervada, es riquísimamente vascularizada la dermis, y además tiene mucha agua. Entonces es un poco complicado que una piel normal penetre bacterias patógenas, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, ¿no? Es difícil.
Pero si vos te rascás, tenés una herida, una solución de continuidad, te penetra el bicho y ya está, ¿no? Y si vos tenés una insuficiencia venosa crónica, peor, porque entonces tienes una varicorragia y entra esa bacteria que ya de por sí es patógena, un epidermidis, un aureus, y te genera una infección. Ahora, una infección acá, en la piel cabelluda o cuero cabelludo, es difícil que se infecte. Por eso yo decía que las prácticas que se hacían antes, y ahora no hay tanta fiesta que termina en botellazos y roturas de cabeza, antes sí. Era muy bueno ser guardia, por ejemplo, para nosotros, en el hospital Hipólito Unanue, porque en ese hospital, o sea, el Bravo Chico, el hospital Bravo Chico, el que queda al Agustín, extraordinario, para mí era una experiencia, eso no se vivía en Rebagliati, no se vivía, íbamos a ser guardia, los alumnos que estamos en cirugía, no digamos los internos, yo el internado no lo hice ahí, lo hice en Sahugal, en el Callao, en una zona picante también, que el Sahugal quedaba en el obelisco del Callao, una zona complicadita, ¿no? Que también era muy buena y muy rica en experiencias con violencia, ¿no? Y uno aprendía mucho ahí. Pero eso era internado. Pero el alumno suturaba. Y yo les comenté que en esa época, no era como ahora ustedes que no van a vivir esa época, pero que también dejaba experiencia llevar hilo de coser. Todos teníamos que llevar hilo de coser, canuto, tubino, esa marca que hay de hilo de coser, y lo poníamos en alcohol yodado, ¿no? Y lo dejábamos unos 10 minutos, 10, 15 minutos, y empezamos a suturar las cabezas de toda la gente que terminaba en las fiestas chichas con botellazos, ¿no? Y como estaban todos ebrios, entonces no había que usar ni anestesia, era baratísimo. Porque el paciente decía, no más, no me duele, siga. No, ¿qué le va a hacer? Estaba anestesiado con el alcohol, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba con eso? Que suturábamos y luego, ¿quién regresaba por una infección? Nadie. ¿Por qué? Porque qué bien que estaba suturado, bueno, también puede ser, ¿no? Pero sobre todo era porque si hay un tejido ricamente vascularizado, hay menos posibilidad de que se infecte un tejido que hace hipoxia, que hace poca perfusión de oxígeno, ¿no? Que se infecta más. Por eso es que la pierna, esta zona, sobre todo la cara antero interna de la tibia, es una zona muy mal irrigada y que puede terminar en úlcera. Y una úlcera es muy complicada, hay que estar haciendo limpieza mecánica mañana y noche, o por lo menos una vez al día. Y el paciente que tiene úlcera no hace eso. El paciente que tiene úlcera no quiere sufrir el dolor de la limpieza mecánica, que alguien venga con una gasa, agua y jabón que te cure. Si es que sabe hacer una buena curación. Generalmente duele, se propende a sangrado, para que no. Entonces, le duele. Entonces, ¿qué hace? Se pone un ungüento con una gasa y se venda y lo deja una semana, 15 días, ya que nadie lo toque, pero claro, imagínense cómo termina esa úlcera haciendo una bacteriemia, una sepsis. Y al final el paciente se muere por eso, y es una cosa horrible, ¿no? Pero es una zona mal irrigada, más propensa a las infecciones, ¿no? Y es esa zona que uno se puede tocar, ¿no? Que es la parte de la cara anterointerna de la tibia. En cambio, la cara anteroexterna, yo me la toco, está gordita. ¿Qué hay? Hay un músculo, bueno, hay muchos músculos, pero el más importante de todos los músculos de esta zona, ¿no? Es el tibial anterior. Y el tibial anterior es el músculo que hace flexión dorsal del pie. Esto, ¿no? Flexión, o sea, pueden llamarle flexión-extensión. No tengo ningún problema con que esto sea la extensión y esto sea la flexión, ¿no? La flexión vendría a ser esto, de la mayoría de literaturas, y la extensión es esto. Llevar la punta hacia arriba es extensión, llevar la punta hacia abajo y ponerse puntitas es flexión. Bueno, en realidad confunde eso, porque hay literaturas que lo dicen al revés. Entonces yo prefiero flexión dorsal y flexión plantar. Flexión dorsal del pie es llevar la punta del pie hacia arriba, flexión dorsal, tibial anterior. O sea, si vos haces flexión dorsal, tocate esta zona, acá, y hace esto. Dale. Pero tiene que hacer esto, o sea, balance el pie, tocate ahí y hacer flexión dorsal. Así. ¿Qué es el tibial anterior? ¿Que algo se contrae ahí? Sí, bueno, ese es el tibial anterior. El tibial anterior permite la marcha, hacerlo primero en la marcha. ¿Y qué es lo primero en la marcha? La flexión dorsal. ¿Qué hago cuando voy a caminar? Esto, apoyo el taco. Ese es tibial anterior. Luego apoyo la planta. Y luego hago esto, doy el paso, y hago esto, flexión plantar. Flexión plantar. ¿Y quiénes son los de la flexión plantar? Los músculos posteriores. Los gastrocnemios, que son superficiales, o gemelos, ¿no? Interno y externo, y el sóleo, que es el profundo. Que esos tres músculos, la matriz tríceps,
porque terminan en un solo tendón que se inserta en el calcáneo, ¿no? Y ese tendón se llama tendón calcáneo. Y también le dicen tendón de Aquiles, la literatura francesa, ¿no? Que es el tendón más grueso del cuerpo, y que ya les he comentado lo que pasa cuando uno tiene el problema de la disminución de colágeno por la edad. La gente que tiene rotura de tendón calcáneo generalmente es gente que tiene entre 45 y 50 años para arriba, gente ya grande, ¿no? Bien, entonces quiere decir que los músculos de la pierna son importantes porque mueven el pie. Todavía no estamos haciendo pierna, pero estamos dando un mensajito, ¿no? O sea, los músculos de la pierna mueven el pie. ¿Y para qué es importante mover el pie? El tobillo, para la marcha, por ejemplo. ¿Quiénes son los músculos de la marcha? El tibial anterior, adelante, y el tríceps sural atrás. Hay algunos músculos que te ayudan, el plantar delgado, o simplemente plantar, y que es el músculo de la bailarina, y el músculo de la que quieras, pero en realidad son músculos muy accesorios. Los importantes ahí son el tibial anterior y el músculo tríceps sural, ¿no? Atrás. Membrana hiperósea, igual que el radio cúbito, ¿no? Y claro, en los platillos tibiales vamos a encontrar los meniscos. Entonces, vamos a ver que hay dos articulaciones en realidad en la rodilla. Una articulación entre el fémur y el menisco, o los meniscos, y una articulación entre los meniscos y la tibia. O sea, hay una articulación fémuro-meniscal y una articulación menisco-tibial. ¿Sí? Entonces hay una región rotuliana, una región poplitea, que es posterior, y la articulación propia, ¿no? Entonces, ¿tiene forma la articulación? Bueno, los cóndilos femorales, ¿no? Los platillos tibiales, los fibrocartílagos interarticulares o meniscos, o sea, acá está el cartílago hialino. Cartílago, ¿qué tres tipos de cartílago hay? Hialino, fibroso y elástico. Ya está, este es un cartílago hialino, siempre en las articulaciones sinoviales hay cartílago hialino, luego el fibrocartílago y luego el otro hialino. Si se juntan los dos hialinos, se reducen, se destruyen y terminamos en una anquilosis. Sangra el hueso, entonces terminamos en... Y yo les dije, la falta de movimiento genera anquilosis, o sea, termina al final el paciente en una artrodesis de rodilla. En quemados hemos vivido eso. Yo recuerdo a un paciente, Jesús, que estuvo 1 año y medio internado por quemadura y que terminó en anquilosis. Hicieron artrodesis porque no movió la piel, porque tenía una quemadura, nadie se dio cuenta de su quemadura en la piel de la región poplitea. Vos te imaginás una quemadura, es tan grave tu quemadura porque tenía cráneo expuesto. Era tan grave que era un paciente que todo el mundo pensaba que se iba a morir, ¿no? Que no se murió, ¿no? Que nadie le daba importancia, que el muchacho no flexionó porque le dolía atrás la piel de la región poplitea. Tremenda quemadura tenía. Es increíble que haya pasado desapercibido una unidad de quemados tan importante, que es la más importante del país como la de Almenara. Y pasó. Entonces, ¿qué pasó? El chico no decía nada. Porque además sabía que duele las curaciones. Entonces, se quedó así en la cama meses, 2, 3 meses, 4 meses, y es suficiente. Vos no movés una articulación durante ese tiempo, y si la movés después, sos bruja o brujo. No puedes hacerlo. Se acabó el tema, ¿no? Y lo mismo pasa con un yeso. Yo ya le dije, o sea, si yo te yeso, qué sé yo, desde la muñeca hasta la mitad del brazo, porque vos tenés, no sé, digamos un problema de una luxación de codo, ya lo vimos en el miembro superior, bueno, es importante porque tenés una luxación, tengo que dejarte 6 semanas enyesada. Pero sabés perfectamente que cuando te saque el yeso, que va a haber atrofia muscular. Y si te dejo el yeso porque me olvidé que lo dejé 4 meses, se pudrió tu vida, porque vas a quedarte ahí, o sea, inmóvil. Anquilosis de la articulación, ¿no? Es importante el movimiento. No, y ahí no estoy hablando solamente de la pérdida de proteínas, de la pérdida de agua, que ocurre, obviamente. ¿En qué tiempo comienza la pérdida proteica en un yeso? Se lo dije en el miembro superior. 6 horas. 6 horas, ¿no? Igual que cuando te saco el yeso, a las 6 horas vuelve otra vez. Evidentemente tendrás que hacer ejercicios, tendrás que hacer una dieta hiperproteica y sobre todo hacer ejercicios adecuados, isométricos, etc. Y vas a poder recuperar eso, ¿no? Pero acá no se trata solamente del problema muscular, de la sarcopenia, de la atrofia. Más que sarcopenia, eso es atrofia pura, no hipotrofia de atrofia. No, acá lo que se trata es el problema articular, que vas a terminar sin movimiento articular para siempre, para el resto de tu vida, ¿no? Y una articulación tan importante como la rodilla, imagínate lo que va a pasar. ¿Qué movimientos hace la rodilla? Flexión y extensión. ¿Qué otro movimiento hace la rodilla? Ninguno. ¿Pero cómo? ¿Y acaso no hay movimiento así que te hacen hacer ejercicio haciendo? Bueno, pues son tarados los que dicen eso.
Porque te hacen hacer, sí, eso, yo he visto ejercicios que hacen de rotación de la rodilla y te hacen, bueno, no tienen ni idea de lo que es la anatomía y la fisiología humana, y te hacen hacer cosas que la rodilla no hace. Porque una cosa es hacer acá, con esto sí te hago eso, mirá qué bonito lo hago, porque después es una articulación condilia, pero la rodilla no es una condilia, o sea, no tiene que hacer ese movimiento de circunducción y te hacen hacer esas filoteses a veces, ¿no? Sobre todo quienes hacen eso con los niños, ya creo que no. Hemos evolucionado y hoy al profesor de educación física le dan importancia, es una carrera. Pero en la época de cuando los papás de ustedes estaban en el colegio, imagínate, ¿no? El profesor de educación física, por una ley que había dado un presidente de acá en el Perú, de un gobierno militar, ¿no? Dijeron, pero educación física, ¿qué es educación física? ¿Vamos a pagar eso? No. Para eso tenemos el profesor de matemática, el profesor de formación laboral, el profesor de lenguaje, el profesor de geografía, que hagan, si ustedes hacer un poco de ejercicio, que corran un poco en el patio, que hagan ranitas, que hagan patitos y se acabó el problema. ¿Para qué educación física? Entonces sacaron a los profesores de educación física, que eran los profesionales, y pusieron a estos tarados, y empezaron a hacer ejercicios que generaban problemas en los niños, en las caderas, en las rodillas, ¿no? O sea, un desastre, ¿no? Entonces ahora eso felizmente cambió. Pero aún así, en las instituciones militares siguen. No es broma eso. Porque todavía está el concepto de que la flexibilidad no es muy masculina, entonces hacer ejercicio que no, entonces hay que hacer. Entonces hay algunas cosas que todavía siguen, te castigan porque llegaste tarde, y como es una institución castrense, entonces todo el patio de ranitas, porque ese tipo de castigo que te genera problemas a nivel de articulación de la rodilla se sigue dando en algunas instituciones, pero no cuando hay un poco de neuronas ahí arriba, ¿no? Entonces acá los cóndilos femorales, esto que ven acá ya son ligamentos. Los ligamentos son banda de tejido conectivo, ya dijimos que unen hueso con hueso, los tendones es lo mismo pero que unen músculo con hueso. Una excepción, el ligamento rotuliano, tendón rotuliano. Algunas literaturas lo llaman tendón rotuliano, ¿no? Otras lo llaman ligamento rotuliano. Los que le dicen tendón rotuliano tienen razón. Y los que le dicen ligamento rotuliano también. ¿No? Porque la verdad es que es un caso raro, porque deviene del tendón de cuádriceps, pasa por arriba de la rótula, algunos haces, y termina en la tuberosidad anterior de la tibia, y bueno, ese es un tendón, además que tiene que ver con la fuerza, de la extensión de la pierna, todo bien con eso. Pero además es un ligamento porque une hueso con hueso, finalmente está uniendo la rótula con la tibia, ¿no? Entonces es un poco raro el tema. Pero en general no hay esas disyuntivas entre tendón y ligamento en la anatomía humana. Acá lo que hay son ligamentos. Ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, o si no quieren colateral lateral, que saben que llaman ligamento colateral interno o ligamento colateral externo, me da igual, ¿no? Ligamentos cruzados, que son importantes ¿para qué? Justamente para la congruencia de la articulación, para el movimiento, y que cuando se lesionan porque hacemos algún tipo de movimiento en especial. Meniscos. Los meniscos son los fibrocartílagos interarticulares, ¿no? Entonces, que tenemos el menisco interno, que tiene forma de C, el menisco externo, que tiene forma de O, eso ya lo vieron. No sé si hay alguna articulación abierta. Yo había abierto una articulación en 2024-1 y me parece que eso ¿Hay una? A ver. Porque yo abrí una y me parece que también ese cadáver lo mandamos a una filial. Pero si no, abro otra. O sea, se puede, o sea, vos abrís y ves los ligamentos cruzados, todo. Bueno, está. Porque es importante ver la articulación. O sea, no solamente la parte externa de la articulación, sino ver los ligamentos cruzados, ver los meniscos, porque son importantes. Por ejemplo, el menisco se desgasta. ¿Cuándo se sobreuso? El menisco se desgasta sobre todo. Sí, se desgasta por saltar, por correr, pero se desgasta por caminar. O sea, pero ¿cómo que caminar? ¿No era el mejor ejercicio? ¿No dice usted que es el mejor ejercicio? Claro, pero en exceso también te desgasta el menisco. El agua es vital, tenés que tomar agua. Tomate 20 litros de agua ahora en un ratito y contámela si sobrevive la chiquilina. Vamos a hacer la prueba, te damos. Te va a matar, ¿no? Entonces, todo en exceso es malo y el caminar en exceso también, entonces hay un desgaste, igual que la condromalacia, que es un problema ya de cartílago,
Entonces hay problema de menisco, antes se sacaban los meniscos, ahora se deja la cabeza meniscal, pero definitivamente es un problema por sobreuso, el problema de menisco. En general no vuelve a quedar muy bien el paciente después de operarse de menisco, mejor dicho. Si te operaste de menisco, vas a hacer tu vida normal, vas a poder caminar, vas a poder hacer ejercicio, vas a poder ir al gimnasio, vas a poder hacer todo. Si eras deportista de alto rendimiento, nadie te va a poder decir si es que después de la operación vas a hacer el mismo o la misma. Lo que pasa con menisco pasa con unos ligamentos en la rodilla que no son ni el colateral medial, que es importante también, ahora vamos a ver, que son los ligamentos cruzados. Te operaron y después de un año de rehabilitación y de sufrimiento y de tortura, puede ser que vuelvas a lo que hacías antes, pero si sos el mismo no lo sé, nadie te lo puede asegurar. Y lo más probable es que no. Lo mismo pasa con el tenor, o con la soprano, o con la mezzosoprano, que tiene un nódulo de cantante a nivel laringio en la cuerda vocal inferior, la que se suele llamar verdadera, y te operan, y después, ¿quién te puede asegurar que puedas cantar igual? Nadie. Claro, que el doctorino que te opera te dice, sí, quédate tranquila que tu voz va a ser la misma. Sí, la misma voz, pero cuando llegues a los agudos, quizá no sea lo mismo, ¿no? Siempre que hay una intervención de cualquier tipo, quirúrgica o no, puede haber algún tipo de problema que haga que no pase lo mismo. Yo recuerdo cuando el Teatro Colón en Buenos Aires, dijeron que si se incendia esto se pudrió todo, hay que cambiar a todas los cortinados por ignífugos. Entonces el teatro que tiene la mejor acústica del mundo, que es el Teatro Colón de Buenos Aires, lo cambiaron todo. Entonces todo el mundo estaba muriéndose porque estaban aterrados realmente, que por cambiar las cortinas y todo esto podía cambiar la acústica del teatro. Claro que podía cambiar, no cambió, pero es un tema que es casi milagroso, no se sabe por qué, ¿no? O sea, que el que vuelve a hacer lo mismo que antes, después de haber una intervención quirúrgica de ambos ligamentos cruzados rotos, y volvés a hacer lo mismo y con el mismo así superpower, bueno, es una maravilla, que es casi el mismo milagro de por qué un teatro de italiano en herradura, algunos tienen una acústica extraordinaria y otros no. ¿Por qué serán si son igualitos? Nadie lo sabe, pero por eso en una intervención quirúrgica nadie te puede decir lo que va a pasar, como ya habíamos hablado en el lumbar. Te operan, te hacen una laminectomía, y dijimos eso. Bueno, no sé, si lo dijimos o no me importa un pito, pero el tema está en que si es que realmente a alguien lo operan por una hernia discal, ¿no? Puede ocurrir que esa persona operada por la hernia discal no vuelva a ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la operación sigue teniendo el mismo dolor como si no lo hubieran operado. Y otros están perfectamente bien, ¿no? Entonces hay siempre ese factor de no saber qué va a pasar, ¿no? Que eso ocurre en algún tipo de intervenciones quirúrgicas y a veces es mejor la actitud conservadora, ¿no? Cuando se sabe que la operación no te va a resolver el problema, entonces es mejor ser conservador, hacer rehabilitación, medicina física, etc., ¿no? Entonces acá están los meniscos, acá están los ligamentos colaterales, este es el ligamento colateral lateral o ligamento colateral externo, este es el ligamento colateral medial, recontra importante el ligamento colateral medial, el que más se lesiona en la rodilla. El ligamento colateral medial es de todos los ligamentos de la rodilla que más se lesiona, sobre todo en deportes de situación. Y los ligamentos cruzados, que son terribles, ¿no? Porque cuando se lesionan son los más graves de todos. Entonces acá está la articulación de la rodilla flexionada, los cóndilos femorales, la tibia, los platinos tibiales, los cartílagos hialinos, los meniscos, acá están, y los ligamentos colaterales. Ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral. O sea, el ligamento colateral lateral, ¿de dónde va? Del cóndilo externo, del fémur al peroné. El ligamento colateral medial va del cóndilo interno del fémur a la tibia. ¿Por qué se lesiona más? Los dos se pueden lesionar. La lesión es bastante benigna, digamos la solución, la rehabilitación es bastante buena, pero igual, ¿por qué se lesiona? Bueno, ocurre en general, el más frecuente es el, ya les dije, colateral medial, y es porque se recibe un golpe directo. Ahí sí, el ligamento colateral medial no se lesiona usualmente por sobreuso, se lesiona por traumatismo. Y el traumatismo es un golpe directo en la cara externa de la rodilla. Es más difícil que te lesionen la cara interna por traumatismo que la cara externa. Luego estás acá y te pueden dar un zapatazo acá, y bueno, ¿y qué va a pasar con la rodilla? Que hace un movimiento así. La rodilla solamente hace flexión y extensión, pero ahora recibí el golpe acá, y el fémur se va a ir para acá, y la tibia del peroné se va a ir para el otro lado. O sea, bueno, me van a generar un bostezo, lo que vamos a llamar después un bostezo. O sea, se va a elongar el ligamento colateral medial. ¿Cómo se llama cuando un ligamento se elonga, se estira? Empieza con S y termina con 15.
esguince. O sea, hay un esguince del ligamento colateral medial. No necesariamente se rompe, basta que se estire para que genere dolor, molestias y haya que inmovilizar la rodilla del paciente. Felizmente pronóstico bueno. En deportes cualquiera se da a cada rato. Sobre todo en deportes que son intensos y violentos, ¿no? El fútbol, el rugby, el fútbol americano, qué sé yo, esos son, el rugby es más violento que el básquetbol, ¿no? Pero no tanto, ¿no? El básquetbol son deportes que trabajan tren inferior, ¿no? Entonces el ligamento colateral medial es el ligamento que más se lesiona, ¿no? Pero también, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Tendón cuadricipital, rótula, tendón rotuliano, tuberosidad anterior del pie. Este es el tendón cuadricipital, la rótula, la patela, ¿no? El tendón rotuliano, le decimos tendón rotuliano, cariño, ¿no? Que lleva un ligamento que va de hueso a hueso, ¿no? Y los ligamentos colaterales. Entonces, y claro, la región poplitea, la región atrás, la región poplitea, es la que ocupa la parte posterior, ¿no? Y se da un rombo, ¿no? Un triángulo superior formado por el semitendinoso, semimembranoso y bíceps. O sea, bíceps por el lado externo y semitendinoso y semimembranoso por el lado interno. Y abajo por los gastrocnemios, ¿no? Entonces tenemos acá arriba el bíceps, ángulo superior, ¿no? Y arriba también por el otro lado, por el lado medial, el semitendinoso y semimembranoso. Y por abajo, un triángulo de base superior y vértice inferior formado por los gastrocnemios. Entonces, ¿qué tenemos? Un rombo, el rombo popliteo, ¿no? Y en ese rombo popliteo está, por supuesto, este paquete vasculonervioso popliteo, que es la arteria poplitea, la vena poplitea y los nervios, ¿no? El nervio, básicamente el nervio tibial. Que luego vamos a ver cómo se divide ya en la clase de pierna, ¿no? Los nervios tibial y peroneo, que los franceses le dan el nervio ciático oblícuo interno, y el peroneo ciático oblícuo externo, que era el que perforaba la región, perfora, mejor dicho, y va a inervar al tibial anterior. O sea que uno de estos nervios de división de ciático se encarga de inervar esta función, que es la función de flexión plantar, y el otro, el que perfora la articulación, se encarga de inervar esta función, que es la flexión dorsal del pie. O sea que es importantísimo. La lesión de cualquiera de ellos genera un problema de la marcha. Te puede quedar pie equino, pero la cosa es que tienes un problema para caminar, ¿no? Esto que están viendo acá es, ya lo vimos en la clase cuando hicimos articulaciones, ya estamos viendo lo mismo. Este es el tendón rotuliano, ¿no? El tendón de cuádriceps, ¿no? Acá estaría señalando el ligamento colateral lateral, ahí estaría el ligamento colateral medial, el que más se lesiona, ¿no? Hay pruebas que se hacen, esto ya lo hicimos creo en la clase de articulación, la prueba McMurray, o sea, lo único que se hace básicamente es buscar, o sea, esta mano es la más importante, porque esta mano está tomando la articulación de la rodilla y buscando clics, buscando chasquidos. O sea, el chasquido se puede sentir, croc, croc. Yo, por ejemplo, después del accidente que tuve, yo bajo una escalera y si estamos en la noche y en silencio, yo bajo y vos sentís, croc, croc. No así, croc, 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 es una rana, pero sentís el croc del ligamento, está roto. Lo que pasa es que, claro, es muy desagradable sentirlo, pero no me duele ahora. ¿Por qué no voy a traumatólogo a resolverlo quirúrgicamente? Porque ya me dijeron, tenés que bajar 30 kilos. Entonces, ¿para qué voy? Porque me gusta el médico, ¿no? Así, pero yo, sos médico y no bajaste. Nunca vas a resolver un problema de rodilla si no bajas de peso. Seguís gordo, entonces siempre vas a tener problemas. O sea, claro, tu ligamento no se va, digamos, a suturar solo, ni a formar un callito solo. Hay que operar, está bien, podremos operarte, pero en esas condiciones, ¿para qué lo vamos a hacer? Tu postoperatorio va a ser muy malo. Entonces, como no quiero que me diga eso, entonces todavía no voy. Pero ya el lunes empiezo. Entonces, esta mano lo que genera es el chasquido, el clic. Y claro, ¿cuándo se siente? Cuando esta otra mano hace que el talón vaya a esta zona y acá. O sea, hace flexión de la rodilla. Entonces, si hay un chasquido sin dolor, hay un problema, evidentemente, que puede ser tratado a posteriori o con medicina física. Si hay un chasquido con dolor, hay que operar. De todas maneras, hay que operar. Y es un problema medical.
El problema es el chasquido doloroso. Signo del bostezo. El signo del bostezo es para descartar el ligamento, el esguince del ligamento colateral medial. El signo del bostezo, ¿no? Porque está elongado el ligamento colateral medial. Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente el paciente está en decúbito supino y el muslo del examinador tiene que dar exactamente en la rodilla del paciente. Tomo el muslo por un lado con una mano y siempre hay una mano, hay una toma y una contratoma. En otro momento les explicaré eso, llevan el curso de anatomía aplicada. Entonces, hay una mano que toma el muslo y una mano que toma el tobillo. Entonces, el muslo del examinador está pegada a la cara externa de la rodilla y lo llevo hacia acá. Si yo hago eso contigo y quiero llevar el tobillo hacia mí, no puedo. Porque tu rodilla está indemne, no tiene ningún problema, está sana y no hay ningún esguince. Pero si tenés un esguince del colateral medial, entonces voy a llevar el pie hacia mi lado. Con dolor, pero bueno, pero voy a hacer esa suerte de bostezo. Entonces el signo de bostezo positivo es que hay un esguince del ligamento colateral medial. Y finalmente el signo de cajón, que es para el ligamento cruzado, ¿no? Entonces vos viste, básicamente se trata de colocar el pie, o sea, la rodilla en flexión, colocando la planta sobre la camilla, ¿no? Y entonces el examinador lo que busca es que vos tenés que estar agarrado, o sea, porque si vos te vas con la cola para adelante no sirve la prueba. Entonces tenés que estar ahí, que no te puedes mover, el tronco no se mueve. Y el examinador intenta, mira dónde están los dedos están en la tuberosidad anterior de la tibia. A ver, si vos te arrodillás, ¿no? Si vos te arrodillás para orar, ponele, ¿con qué estás, digamos, con qué parte de la rodilla estás apoyando? ¿La rótula o la tuberosidad anterior de la tibia? La tuberosidad. La tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Un poquito más familiar. Para la rótula tenés que caerte de una manera muy especial para romperte la rótula, ¿no? Entonces, lo que hace este señor, con los 2 pulgares está tomando la tuberosidad anterior de la tibia y luego el pliegue popliteo y está tratando de llevar toda esta zona, toda la pierna, hacia él. Cuando están rotos los 2 ligamentos cruzados, anterior y posterior, entonces él va a lograr que toda esta zona, desde aquí para abajo, se desplace por lo menos 1 centímetro. Y luego va a volver otra vez a poner en su sitio. Y desplaza, como si vos estás abriendo un cajoncito un ratito y cerrando. Abriendo un cajoncito un poquito y lo cerrás. Abriendo y por eso dice signo del cajo. Mira el nombrecito que le fueron a poner. Entonces, claro, esta lesión es terrible porque es lesión de ligamento. Ahora, de la lesión de ligamentos cruzados. Bueno, ¿cuál es la peor lesión de rodilla y de ligamento cruzado? ¿Cuál es peor? Lesionarse el ligamento cruzado anterior o el posterior, el anterior. Los dos son graves. Pero más grave es la lesión del ligamento cruzado anterior. No solamente es más grave, es más frecuente, es mucho más frecuente. Si hay una lesión del ligamento cruzado unilateral, en general se pueden lesionar los dos, ¿no? Pero si hay una lesión del ligamento cruzado, se lesiona más el ligamento cruzado anterior. ¿Cuándo se lesiona el ligamento cruzado? Porque habíamos visto que menisco era por sobreuso, caminar, desgaste, tal. Condromalacia de rodilla, desgaste de un cartílago. ¿Se puede dar en una persona vieja? Sí, claro. ¿Se puede dar en un joven? También. ¿Y por qué se da? Hay muchas cosas, ¿no? Puede ser primero genético. La condromalacia de rodilla hay que pensar en un problema genético. Autosómico dominante, una causa. La segunda también puede ser sobreuso. Caminar en exceso y desgastar el cartílago y alino. ¿No es cierto? Pero por otro lado también se da por deportes que te generen un sobreuso con la rodilla. Condromalacia de rodilla, típica voleibolistas. Usted les pregunta y todo el mundo piensa que la lesión principal es acá porque los remates en el voleibol. No, es la lesión de un voleibolista o una voleibolista es rodilla. Y básicamente, sobre todo el desgaste y la condromalacia, pregúntenle a algún familiar que juegue profesionalmente, ¿no? Se resuelve a medias. Porque la condromalacia es un problema crónico, casi irreversible, pero que se puede tratar, ¿no? Como el menisco desgastado no se resuelve, nunca te va a volver. Podés tomar todo el colágeno del mundo y realmente es por gusto el gasto económico que estás haciendo, porque ese colágeno que estás tomando no es colágeno en primer lugar y en segundo lugar nunca va a ir a
a la zona donde debería ir, ¿no? Todos esos aminoácidos que estás tomando, ya lo dijimos, del colágeno hidrolizado que estás tomando por un problema de condromalacia o por un problema de ligamento colateral medial o un problema de ligamento cruzado, te hacen tomar. Porque en realidad hay toda una industria de la farmacia perversa que dice, no, vos tenés que tomar sulfato de condroitina Condroitin sulfato con glucosamina. Ácido condroitin sulfúrico sería, ¿no? Entonces te hacen tomar condroitina, te hacen tomar digamos hialurónico, ¿no? Te hacen y vos tomás todo eso y decís, bueno, y colágeno, sobre todo, y colágeno hidrolizado, porque te dicen que lo que estás tomando es prolina, lisina, hidroxiprolina, hidroxilisina, glicina, que son los aminoácidos del colágeno, y vos tomás, y seguís igual. Porque en realidad todo eso que estás tomando no te sirve para nada. Porque es un saludo a la bandera y porque no hay nada que te proteja, como ya creo que les he dicho, los hepato-protectores. Se siguen vendiendo. Hay nombres que son muy conocidos, el Epavionta y el Varigonta y qué sé yo. Bueno, que me digan que hay un artículo científico serio que existe un producto que protege el hígado. Contra la cirrosis hepática, contra la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis Z, ¿no? Contra el hígado graso, que es lo que más abunda en nuestro medio. A ver, entonces tomá el Epavionta y ya no vas a tener hígado graso. Seguí tomando tu jugo de naranja de 16 onzas todos los días y por más Epavionta que tengas, tu hígado es una porquería, ¿no? Entonces, son productos que te venden en la farmacia que en realidad no te sirven, pero que en realidad ustedes tienen que saber para no recomendar a sus pacientes. Si ven que el paciente está muy metido con el producto, le tienen que decir, bueno, tomalo. Por lo menos el colágeno, esas cosas que mal no le van a hacer. Pero si es renal, por ejemplo, si es un paciente que ya tiene insuficiencia renal, mira la cantidad de proteínas que está tomando, se va a morir. Entonces hay que decirle, aunque lo pierdas, porque muchas veces el paciente se pierde. Vos le decís la verdad sobre el producto que está tomando y te dicen, no, esta doctora no sabe. Como no sabe, si a mí me dijo la otra doctora, que me cobró más cara la consulta, que tome todo eso. Claro, es la polifarmacia. Te cobran la consulta caro y te da 5 o 6 pastillas y vos tenés que gastar 300, 400 dólares mensuales, entonces no te sirve, pero vos querés que te sirve y ese 50% digamos, de fase emocional, ¿no? de efecto placebo, hace que ese médico se convierta en algo extraordinario. Y esta doctora, que es la buena, que es la que dijo que realmente lo que está haciendo no sirve para nada, que está una inversión económica del cohete, es la que no sabe nada, ¿no? Pasa mucho. Entonces, pero igual ustedes tienen que cumplir. Immanuel Kant, volvemos, hay que hacer lo correcto. Y si ese hacer lo correcto significa que el paciente se va, vendrán otros. No te preocupes mucho por eso. No se preocupen por perder un paciente si al paciente se le dice la verdad. Que se vaya. Pero por lo menos cumpliste con tu conciencia, dormís tranquila, tranquilo, sos feliz. No tendrás mucha plata. Estás tranquilo. Entonces, no sirve tomar todo ese tipo de productos para un problema de ligamentos cruzados, ¿no? Lo que sirve básicamente es la intervención quirúrgica y cuando operan, un promedio de 6 meses de reposo y luego a partir del tercer mes rehabilitación y recién a los 9 meses o al año podés hacer los ejercicios que le llaman de provocación. A ver, ¿por qué se da la lesión del ligamento cruzado? Se da por torque, o sea, por hacer esto, o sea, vos estás corriendo y hacemos esto. Mi zapato se quedó ahí, mi zapatilla se quedó ahí y hago este movimiento, ¿no? Torque, giro. O sea, hago un giro con el tronco y por supuesto, si giro tanto, lo que va a pasar es que se va a romper los ligamentos. Claro, así yo hago esto y ya me está doliendo. Lo voy a seguir girando, hay que ser bobo, ¿no? Pero si vos estás corriendo, imagínense la velocidad que puedes tener y la fuerza en ese sentido, entonces, y haces este movimiento para pasar el balón o para hacer alguna cosa para evitar que bueno, entonces te rompes el ligamento cruzado, ¿no? Cuando hay movimiento con exceso de torque, con exceso de rotación de la rodilla no debe rotar, la rodilla no es un trocoide, la rodilla es una troqueada. Entonces ahí se pudrió todo y se rompe el ligamento cruzado anterior y si es muy fuerte ese torque se rompe el ligamento cruzado posterior también, ¿no? Ahí sí, literalmente se pudrió todo, ¿no? Te quedas sin piernas. Entonces las lesiones en rodilla pueden ser traumáticas, pero la mayoría son por sobreuso.
¿no? La mayoría son por sobreuso. No ligamento cruzado, pues la mayoría, el ligamento cruzado es por el tipo de ejercicio que se está haciendo, sobre todo. También hay lesión, sobre todo el ligamento cruzado posterior, que es raro que se rompa solo, se rompe con una lesión traumática. Por ejemplo, un accidente automovilístico. Te vos venís sentada, choque frontal, vos estás sentadita y la rodilla choca contra el tablero adelante y te rompiste el ligamento cruzado posterior solo, perfecto. Pero es un accidente, es un traumatismo directo, no es tan frecuente, ¿no? De la cadera ya le dije, ustedes están en un auto viajando por la carretera y vos estás en el asiento posterior, nunca vayas con la pierna cruzada. Porque además de que si hay un accidente frontal, vas a tener un tremendo traumatismo porque el acetábulo, o sea, el cóndilo se te va a empotrar contra el acetábulo, vas a tener toda una fractura y vas a tener una fractura, la más grave de todas, que es fractura de pelvis. O sea, la posición en que se debe viajar en el auto es esa que tienen ustedes, la posición indiferente. Así. Están todos acá adelante, ¿no? Hasta. Es ideal. La pierna cruzada se puede ver bien, pero no es para un viaje, porque cualquier accidente, ahí sí que se pudrió todo también, a nivel de la pelvis, que es mucho más grave que esto que estamos hablando ahora de rodilla, ¿no? Entonces hay posiciones que son malas para... Y la pierna cruzada la pueden usar las que quieran, los guitarristas cruzan mucho la pierna y ustedes pueden estar, las chicas también con piernas cruzaditas, los chicos también, pero por momentos. Entonces vos cruzás la pierna, qué lindo, todo bien, y después descansás y te vas y cruzás la otra pierna. Durante el tiempo que cruzás la pierna, el retorno venoso de ese lado es menor. O sea, ya si vos tenés genética, ya lo dijimos, para insuficiencia venosa crónica, porque tu mamá tiene varices y tu abuela es horrorosa, es una varice que camina la vieja, entonces andás pensando que vos tenés esa genética autosómica dominante también. Igual que si tenés familia de diabéticos. No es por ser tremendista ni nada por el estilo, pero hay que cuidarse así también. La genética es importantísima. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cruzar la pierna, que lindo en un momento determinado, y te cruzas la otra y vas cambiando de posición. Hay gente que hace eso durante mucho tiempo y si no, miren lo que le pasó al doctor Pedro, que ustedes lo conocen, que es el coordinador, creo que ya les conté, que estuvo en una reunión, estuvo como 2 horas con la pierna cruzada conversando, porque estaría interesante la conversación, yo qué sé. Y tuvo un problema de pie equino que le duró una semana y que lo asustó mucho porque pensó que ya era un problema grave que tenía que ver después con Guillain-Barré, un problema neurológico. No fue un problema mecánico por cruzar la pierna mucho rato. Entonces, ese tipo de cosas que parecen una tontería pueden generar lesiones también. Cuidado. Las lesiones degenerativas, la condromalacia rotuliana que le da... Ay, cargando esta diapositiva. Perdón. Que da en ciclistas, en futbolistas, en tenistas, en remeros. ¿Qué? Y en jugadores de baloncesto. Perdónenme, chicos, yo siempre no sé por qué. El autocorrector. Se da. Remero, Era rameras. Hasta que me falla la vista. Y también está el problema ya de tendón rotuliano, acuérdense ustedes, ¿no? Pata de gato. Ese da el dolor en punta rótula, que le dicen Jean-Perny o la pata de ganso, ¿no? O sea, el dolor en punta rótula se da sobre todo en saltadores. O sea, es un problema de tendón rotuliano y lo que duele básicamente es la punta de la rótula. Y lo que se coloca cuando hay dolor en punta de rótula, que es la rodilla del saltador, y que también te puede doler la pata de ganso, porque está saltando, haciendo ya, es una menisquera. Porque la menisquera no se da para menisco, porque no hay nada que hacer para menisco, que te vas a poner una menisquera para un problema de menisco. La menisquera para menisco no sirve, no está hecha para eso, está hecha para tendón rotuliano. O sea, ¿qué significa? Que si vos tenés, a ver, vamos con que es este muchacho. Si él tiene un problema en el tendón, bueno, poné al pelo, él tiene un problema, le estoy tocando ahora el tendón rotuliano, le estoy poniendo el pulgar, le hago una presión sobre su tendón la siente. Entonces, le estoy haciendo presión en el tendón rotuliano. Es la misma presión que si él tuviera la rodilla, digamos, galante, y yo estoy con un martillito y soy un neurólogo, le hago reflejos osteotendinosos en el tendón rotuliano y va a dar una patadita, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora, entonces le hago la tensión con el pulgar sobre el tendón rotuliano. Si él tiene dolor ahí, tiene una tendinitis rotuliana o un Jean-Perny, un dolor de punta rótula, y yo le hago una presión, él me va a decir inmediatamente, doctor, cuando usted me presiona, ahí ya no siento dolor. Ah, qué bueno. Entonces yo lo dejo presionar, me duele. Ah, entonces te presiono. Ya no tengo dolor.
dejo de presionar, me duele, entonces que no voy a estar con el dedo todo el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una presión constante, y por eso tengo una menijera. La menijera es eso, es hacer una presión permanente constante, es un dedo metido ahí siempre. Ahora, ¿qué es eso? Es un, digamos, un tratamiento paliativo, ¿no? Porque no te resuelve nada, absolutamente. Pero, por lo menos te calma el dolor. Otra cosa que se hace en rodilla con dolor de cualquier tipo, y sobre todo dolor articular, es la infiltración. Cuando les infiltran la rodilla a alguno de ustedes, ustedes tienen que saber, ya creo que eso se lo dije en la clase de articulación, ¿qué te infiltraron? Muchas veces el médico tiende a no decir nada, porque ¿para qué te voy a decir a vos si vos sos la paciente y vos trabajás, sos abogada? Usted como abogada, ¿qué sabés de medicina? Y vos sos la que atiende la farmacia, pero no, y vos sos la verdulera, y vos... Tenemos ese concepto peyorativo de que el paciente está en un nivel inferior al nuestro. Yo no, yo digo tenemos porque está mal, yo no tengo eso, ¿eh? Jamás lo tuve, ni lo tendré a la vejez viruela, lo voy a cambiar. Pero tenemos el concepto de que el médico está por encima del bien y del mal, y se cree el último espermatozoide de Spider-Man, y cree que con eso sabe más que el mundo, entonces no tengo por qué darle explicaciones a usted. Usted quédese tranquila que yo me voy a dar tratamiento, sea feliz. Pero doctor, no hable, y le das. Ese tipo de médico es un asco, realmente. No sean eso, chicos, queridos, no sean eso. Usted tiene que ser otro tipo de médico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que realmente no le estamos dando importancia al paciente. Entonces, le voy a infiltrar algo que le va a calmar el dolor. Y te ¿qué me puso, doctor? ¿Qué te digo que rodillol fuerte te puse? ¿Vos qué sabés lo que es el rodillol? Bueno, doctor, al menos para saber que me puso el rodillol, yo qué sé, ¿no? No te lo dice. Entonces vos no sabés, pero vos estuviste bien un año, sin dolor, sin molestia, que tenías un dolor terrible, y no sabés lo que te infiltró. Entonces, pasó un año y vas de nuevo al mismo médico, ¿no? Que te salvó un año de tu vida, o 2 años. Pero le decís, doctor, vengo de nuevo por el rodillol. Y ¿qué te está infiltrando? Obviamente te está infiltrando corticoides, te está infiltrando triamcinolona, ¿no? Y está resolviendo el problema del dolor, pero hay que saber qué te puso, porque si el médico te pone lidocaína con, yo qué sé, diclofenaco, te puede infiltrar 15 veces la rodilla. No te va a resolver el tema por mucho tiempo, pero te va a calmar, y luego te va a volver el dolor, te infiltra de nuevo, pero no hay un efecto nocivo a la larga. Pero con un corticoide sí. Te va a bajar las defensas a nivel de la rodilla, y a partir de la tercera, vaya y pasa. Cuarta, quinta infiltración, entonces vas a hacer necrosis, ¿no? Y va a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque de hecho el médico, digamos que te está infiltrando y sabe que el corticoide no te va a infiltrar más de 3 veces. Pero vos ya viajaste y ya no vas a ir donde ese médico, vas a ir donde otro. Y te va a preguntar, ¿qué te infiltraron? No sé, rodillol. Ah, rodillol, no conozco, debe ser no, en Lima. Ah, bueno. No, yo te voy a infiltrar otra cosa que es mejor. Y te infiltra corticoide, y te hace 3 infiltraciones, más las 3 que te puso el médico, que ni siquiera te dijo lo que era, se pudrió todo con tu rodilla. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y uno siempre tiene que saber cuál es el tratamiento que le dan. Y ustedes, como futuros médicos, no pueden negarle datos al paciente. No le nieguen datos ni para lo bueno ni para lo malo. Hay forma de decirle al paciente que tiene una enfermedad terminal, pero lo tiene que saber. Ustedes no saben cuál es la connotación legal o qué puede hacer el paciente durante esos 6 meses que le queden de vida. No le podemos quitar al paciente el derecho de saber. Terminamos, chicos, gracias.